Para profundizar sobre este tema, platicamos esta noche con la doctora Sonia López. Ella es directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Doctora Sonia López, bienvenida nuevamente a Reporte MN. Abel, hola, buenas noches. Saludos a ti y a todo el auditorio. Ya revisábamos los datos, los números de esta pandemia en las últimas 24 horas, más de 2,000 contagios. Conocer, pues de entrada, ¿cuál es su opinión? ¿Estamos realmente ya saliendo de esta cuarta ola y un poco de la pandemia o definitivamente todavía hay que estar alertas? Pues estamos saliendo de la cuarta ola, podemos decir que sí. La pandemia todavía no se ha terminado. Acuérdense que, por ejemplo, ahorita en China, Hong Kong, en algunos países están teniendo, en Oriente, digamos, allá en Asia, están teniendo nuevamente un gran repunte de casos. ¿Qué pasa? También tienen una baja tasa de vacunación. Ahora, en cuanto a los casos que tenemos, por ejemplo, en Ciudad de México y lo que hemos estado viendo en el resto del país, sí van a la baja, pero no es como un motivo para decir, bueno, me confío y entonces es que quiere decir que esto ya acabó. No, sino que en este momento estamos teniendo pocos casos. Igual tenemos, como bien decías, una tasa de incidencia de positividad en Ciudad de México, por ejemplo, de un 26%, pues todavía tenemos casos. ¿Qué pasa? Si se acuerdan en la otra entrevista, que fue creo que casi un mes, ¿no? Ya estamos hablando de los estados donde ya habían quitado el uso de cubrebocas en espacios abiertos, ¿no? Y dijimos, y justo entró la doctora Oliva antes que yo y decía que si se podía a finales de mes iban a ver si podían quitar la restricción. Que hay que aclarar que en Ciudad de México, por ejemplo, no fue como obligatorio, ¿no? En general, cada estado ha decidido un poco eso, pero como tal obligatorio, así de, si no puedes circular por la calle, no. Ahora, ¿qué pasa? Como bien mencionaste, es como, te lo puedes quitar en espacios abiertos, pero con sana distancia, que no haya aglomeraciones. Si tienes algún problema inmunológico, si estás enfermo, si estás inmunocomprometido, lo mejor es que lo sigas utilizando. Entonces, pues un poco es como dar esta sensación de vamos a relajarnos un poco, pero claro, o sea, no puedes ir, voy a poner un ejemplo, a un estadio de fútbol que hay aglomeración, aunque es al aire libre, pero el de juntos está ahí pegado, o sea, están todos juntos, ahí deberías de utilizar el cubrebocas. Con los gritos y con las emociones. El nivel de vacunación que tenemos en la Ciudad de México, de acuerdo con las autoridades, es el más alto que se tiene entre los estados, prácticamente el 100%. Eso, pues es un punto a favor de esta iniciativa de retirar esta recomendación del uso de cubrebocas en espacios abiertos. El que tengamos tan buena tasa de vacunación en la Ciudad de México, desde luego que nos ayuda, porque acuérdense que si bien te puede dar, o sea, si bien te puedes enfermar de coronavirus, es un caso mucho más leve y lo que hace es que no termines en el hospital o incluso muriendo, ¿no? Entonces, tener altas tasas de vacunación es algo muy bueno. Digo, es una realidad. Hay que recordar que los menores de edad no están vacunados y son susceptibles también de enfermar. Entonces, bueno, eso es una realidad que tenemos ahí, ¿no? Una buena tasa de vacunación nos ayuda. ¿Por qué? Pues porque no hay como nuevas mutaciones y variaciones del virus, pues ya sabemos, como hemos estado viendo en otros países, seguimos estando en Omicron, B1 y B2, seguimos estando ahí, ¿no? Pero no quiere decir que pues ya se vaya a acabar esto. Por eso es muy importante no confiar como en esta falsa sensación de como ya no tengo que usar el cubrebocas cuando estoy afuera. O sea, sí, cuando vas paseando en la calle y vas tú solo, por ejemplo, ¿no? Y no estás en una aglomerado. Decía, en un partido de fútbol, por ejemplo, en un concierto que se vienen ahora todos los conciertos y esto, si va a estar la gente muy junta, aunque sea al aire libre, mi recomendación es que ahí sigas utilizando cubrebocas, sobre todo porque hay mucha gente, ¿no? Acuérdense que donde hay mucha gente puede haber virus. Claro. Doctora, entonces, además de este nivel de vacunación,
¿Qué otros factores han desencadenado estos repuntes en otros países y que pudiéramos ver no solamente en el Valle de México, sino en algunos estados donde el nivel de vacunación no es tan alto? Incluso hablando de regiones, hay municipios donde todavía hay resistencia a la vacunación y sobre todo no se ha avanzado como se quisiera porque vamos del centro o de las grandes ciudades hacia las zonas rurales. Pues, o sea, lo que afecta a eso es que vas a seguir teniendo más casos, ¿no? Varias de las decisiones para tomar, o sea, una de las decisiones para tomar esto es los casos a la baja, el índice de positividad, ¿no? La recomendación también, y la recomendación, por ejemplo, que hacen en Estados Unidos, en algunos estados donde ya también quitaron la restricción del cubrebocas, es si estás en una zona donde puede haber un brote es que de pronto tengas muchos casos, ¿no? O sea, muchos casos relacionados. Pues ahí la recomendación es no retirar el cubrebocas. Si estás en unos municipios donde no tenemos una tasa de vacunación ideal, no, ¿qué número es? No te puedo decir si el 50, el 70, ¿no? O sea, que la mayoría de la población estuviera vacunada, puedes evaluar, empezar con el retiro del cubrebocas en espacios abiertos y lo mismo, que no esté súper lleno, ¿no? Y que no anden todo el mundo ahí abrazándose y eso, porque también si no, pues eso, ahí está el virus. ¿En qué contribuye estar vacunados? En eso, en que evita casos graves, en que evita que termines en el hospital y que termines, o sea, y que te pueda matar el virus, ¿no? En eso es en lo que ayuda, en eso es en lo que nos ayudan las vacunas. Y claro, que al estar todos vacunados, pues el virus ya no tiene como a dónde brincar, no sé si me explico. Sí, llega y pues aquí ya no, entonces me tengo que ir al siguiente y allá tampoco, entonces poco a poco se terminan los susceptibles de enfermar. Claro. Esa es una de las ventajas. Doctora, esta decisión, ya lo decía muy bien, la platicamos hace unas semanas, pero este debate, bueno, pues en redes sociales, en todos los espacios de diálogo, generó muchísima polémica. Hoy, ya que se toma la decisión de retirar esta recomendación, pues la noticia se difunde por redes sociales, pero no conoce fronteras, no conoce el tema del Estado de México o de otros estados, y en fin, mañana va a ser noticia de primera plana. En el comportamiento ya de la sociedad, ¿podría tener un efecto el que desde el centro del país se mande este mensaje y que todos digan, pues ya no vamos a usar cubrebocas? Es que lo que yo creo que, o sea, lo que va a ocasionar o lo que te puede dar es esta sensación de que esto se está terminando o de que ya se terminó la pandemia, ¿no? Esta falsa seguridad de que se terminó, entonces ya no me tengo que cuidar. Pero hay que recordar que también seguimos estando en época de influenza, pero ha habido pocos casos, ¿no? Pero hay que recordar que no se ha terminado. Todavía, lo decías, 2,000 y tantos casos, índice de positividad 26% Ciudad de México, y no es como que llegues ahí a donde cambias a Morelos o a Estado de México y digan, no, pues ya para allá ya no va el virus, ¿no? O sea, pues no, tampoco, como bien dices, no conoce fronteras, entonces a la sociedad le da una sensación de falsa seguridad, de decir, no, pues es que esto ya se acabó, ya no me tengo que cuidar, pero recordar que hay que seguir utilizando el cubrebocas en transporte público, por ejemplo, en lugares y espacios cerrados hay que utilizarlo, en escuelas hay que utilizarlo, y además también hay esto, por ejemplo, en zonas, o sea, en lugares privados, aunque sea al aire libre, pueden exigirte que lo utilices, ¿no? Pueden exigirte adentro de una universidad, un colegio, o sea, si estás al aire libre, pero aquí es propiedad privada, lo tienes que utilizar, ¿no? Claro. Pero sobre todo yo creo que es esta sensación de ya se acabó esto, entonces ya no me tengo que cuidar y entonces a lo mejor relajamos medidas. Yo creo que viene por ahí. Personalmente, claro, socialmente, no me refiero a nivel toda la población, sino como que ya dices, no, pues esto ya se acabó, ya hay menos casos, como que ya no hablan tanto de esto, entonces yo creo que ya se acabó. Claro. Platicamos esta noche con la doctora Sonia López, ella es directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Nos quedamos con este punto que es el más importante. La pandemia sigue, la pandemia está activa, todavía no hemos terminado, así es que la mejor decisión es de usted. En la Ciudad de México se ha retirado la recomendación de usar cubrebocas en espacios libres, pero pues la mayoría de ciudades, de estados mantienen esta recomendación, así es que la decisión es de los ciudadanos. Doctora Sonia López, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. Sí, Abel, muchas gracias. Saludos a ti, a todo el auditorio.
Gracias, doctora Sonia López. Vamos a